Hace apenas unos días, la agencia de calificación crediticia Moody's ha bajado la calidad de la deuda americana de AAA a AA1. Y esto es más importante de lo que crees porque bajadas en el rating de la calidad crediticia de los Estados Unidos solo se vieron en 2008 y 2011 en medio de la peor gran crisis financiera que afectó a nivel mundial. Por eso en este vídeo vamos a analizar qué implicaciones tiene esta bajada de la deuda de Estados Unidos y vamos a ver sobre todo cómo afecta al mercado de renta fija, pero también al mercado de renta variable, de oro, de Bitcoin y de inmuebles. Y sobre todo vamos a ver cómo nos afecta a nuestro bolsillo, que es lo importante para nosotros que somos inversores. Pero ahora bien, vayamos a lo más básico de todo. Quiero empezar este vídeo diciendo que la bajada de la calidad crediticia de los Estados Unidos no implica que Estados Unidos vaya a impagar su deuda. ¿Sabes por qué tengo esto tan claro? Pues muy sencillo, porque Estados Unidos tiene un montón de deuda, pero también tiene una maquinita con la que pueden crear dinero de la nada y decidir de un día para otro repagar toda la deuda que tienen. Parece un poco tonto, pero de verdad que es así de sencillo. Quien tiene su propia divisa y es soberano para imprimirla, puede pagar en cualquier momento toda la deuda que tenga. Ahora bien, ¿quiere decir eso que Estados Unidos vaya a recurrir a este recurso para repagar su deuda? La realidad es que no, o al menos no lo va a hacer de golpe y abruptamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo de entender. Cuando un Estado abusa de la capacidad de crear dinero, lo que ocurre es que la gente pierde la confianza en su divisa y por tanto se devalúa. Y por tanto es cierto que podrían pagar toda su deuda de golpe, pero es cierto que ya nadie más les compraría ni su deuda ni su divisa, el dólar se iría a cero y el imperio americano colapsaría de la noche al día. Por tanto, ¿qué quiere decir realmente la bajada de la calidad crediticia de Estados Unidos? Pues en mi opinión, lo que Moody's nos ha venido a decir es que este proceso, que sí que lo pueden hacer de la noche al día, en realidad está ocurriendo de manera paulatina y a un ritmo demasiado rápido, con lo cual la gente está perdiendo la confianza en los treasuries americanos y los bonos como safe haven o recurso más seguro del planeta para almacenar tu dinero a largo plazo y protegerte contra la inestabilidad del sistema. Y es que todo esto se entiende mejor viendo dos gráficas juntas. Aquí tenemos la evolución del poder de compra del dólar. Si en mayo de 1913 un dólar representaba el 100% del valor de compra, se ha ido dividiendo paulatinamente hasta perder en los últimos 100 años prácticamente el 99% de su poder de compra. Y esto ocurre por algo muy sencillo. Veámoslo aquí. Esta es la evolución de la deuda americana. Si en 1925 había 370 billones, hoy en día hay más de 35 trillones. Es decir, más de 100 veces la deuda que había en ese momento. Como el dólar no está respaldado por nada desde 1970, donde curiosamente la deuda se estuvo bastante estable, pues el valor de esa divisa se ha depreciado muchísimo. Y todo esto está haciendo que, pese a que la inflación oficial este año está en el 2,3% y haya bajado ya desde el 8 o 9% que llegó a estar en el 2021, los compradores de bonos estén exigiendo al mercado americano rentabilidades más altas que en el pasado para comprarle la deuda, porque entienden que si me estás prometiendo cierta rentabilidad, pero esa rentabilidad en realidad la voy a ver depreciada por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, me tienes que prometer aún más rentabilidad para que a mí me compense la inflación que voy a sufrir en tu divisa. En las últimas subastas de bonos, la presión compradora ha sido tan bajita que el interés ha tenido que irse en los 30 años, en el bono a 30 años, a tasas superiores al 5% para poder colocarlo en el mercado, encareciendo y mucho la financiación del gobierno americano. Y es que déficits del 6-7% como los que estamos viendo en Estados Unidos son absolutamente disparatados y no tienen prácticamente precedente histórico excepto en tiempos de guerras mundiales. Tanto es así que, por ejemplo, el déficit que hubo en el 2008, 2009 y 2010 en plena gran crisis financiera, cuando el Estado le dio a la maquinita del dinero y se puso a inyectar dinero en el sistema, son menores de los que hemos visto en el 20, 21, 22, 23, 24 y del que vamos a ver en el 2025, cuando aparentemente no tenemos ninguna gran crisis financiera. Por tanto, lo que está diciendo el mercado de bonos es que exigiendo un 5% al gobierno americano para financiarse a 30 años, no se creen ni de coña que la inflación vaya a ser de un 2,3% en los próximos años. Y por eso exigen más rentabilidad para prestarle dinero sí,
pero no verse depreciado por la inflación. Por eso estamos viendo estas tasas del 5%. Y es que el mercado, y yo también, ve muy difícil la sostenibilidad de la deuda americana. Podemos ver en este gráfico de aquí cómo en 2013 el porcentaje de gastos del gobierno federal destinados al pago de la deuda eran del 9%, del 9,4% en 2014, del 8,8% en 2015, y en 2023 ya se han ido al 18% y se estima que en los próximos 5 o 10 años esto se dispare hasta el 25%, suponiendo más dinero el que se va en el repago de la deuda que en el que se gasta en defensa, sanidad o pensiones. Y esto no es único de Estados Unidos. En España estamos aún peor, pero esto ya lo dejaremos para otro vídeo. El problema es tan grave que grandes economistas e inversores como Ray Dalio, que es uno de los fundadores de Bridgewater Funds y un billonario, afirma que este problema de endeudamiento es el más grave al que se enfrenta Estados Unidos, explicando en su libro que va a publicar de cómo los países se van a la quiebra, que la alta deuda de la inflación descontrolada y la pérdida de confianza en la divisa es como todos los imperios han quebrado a lo largo de la historia. Dalio no solo nos cuenta el problema, sino que también nos propone una solución. Su solución, según él, pasa por bajar el déficit del gobierno americano de entre el 6 y el 8% que está en la actualidad al 3%, es decir, de reducirlo a la mitad. Según Dalio, si esto no se consigue, Estados Unidos está al borde del infarto financiero y el país se puede dirigir a la quiebra si no reconduce la situación muy rápido. Para él, el objetivo del 3% de déficit se puede conseguir de tres maneras. La primera, obviamente, bajando lo que se gasta en el Estado americano. La segunda, recaudando más impuestos. Y la tercera, controlando los tipos de interés. Porque si conseguimos que el pago de la deuda nos suponga menos carga, también vamos a poder gastar menos dinero y eso acabará generando menos déficit. El gran problema para bajar el gasto, acorde al punto 1 de Dalio, es que es muy difícil recortar el presupuesto de un Estado cuando llevan tantas décadas acostumbrados a despilfarrar, y sobre todo cuando los mayores costes vienen en pensiones y en pago de la deuda, que son dos partidas que es muy difícil recortar de la noche a la mañana. El Department of Government Efficiency, creado por Elon Musk, lo ha estado intentando. ¿Y sabéis qué resultado ha obtenido? Ninguno. La realidad es que en este 2025 se está generando más déficit que en el 2024, pese a todos los anuncios de Elon Musk de lo que se estaba recortando año a año, que eran centenares o incluso miles de millones. Pero el problema es que el gasto va por los billones o trillones americanos. Por la parte de subir impuestos, también traigo malas noticias. Estados Unidos, que algunos dicen que se pagan menos impuestos que en Europa, y es verdad. La realidad es que el tipo máximo federal ya está en el 37,5% en la renta. Y a esto hay que sumarle los impuestos estatales que meten algunos estados como California, donde ya te vas prácticamente a un 60% de lo que recauda un trabajador en los tipos más altos. Por la parte de las empresas están entre el 20 y 25% del impuesto de sociedades y Donald Trump además ha dicho que lo quiere recortar, con lo que parece que más impuestos per se no se van a recaudar a no ser que haya un boom económico y un aumento en la productividad, como dicen que igual trae la inteligencia artificial. Pero mientras tanto, la realidad es que no hay mucho más margen para subir los impuestos si no quieren que ya directamente, en lugar de poner nuestra cuenta para cobrar, pongamos la del Estado y ya se queden con toda nuestra nómina. Y por el punto 3, de bajar los tipos de interés, la realidad es que este es muy difícil también de tocar y manipular. La Fed puede decidir recortar tipos de interés, de hecho ya lo está haciendo, los tipos de interés están en el 4,5% y esto va a afectar siempre a la financiación a corto plazo, pero la financiación a largo plazo de 10, 15, 20 o 30 años está en niveles del 5%, porque por mucho que la Fed diga que los tipos de interés son el 4,5%, los bonos se subastan y si nadie puja por ellos a tipos bajos, la realidad es que te tocará pagar más por el mismo bono. Para que bajasen los tipos de interés, el gobierno debería estar totalmente decidido a bajar el déficit y a ver crecimiento económico sostenido y que la inflación esté controlada. Esa es la única realidad que puede salvar del infarto financiero a los Estados Unidos. Como ves, el problema es realmente grave. Y sí, es grave porque, te voy a hacer un spoiler, Estados Unidos no va a repagar su deuda, Europa tampoco. Y probablemente el crecimiento económico, aunque suba un poco por la aparición de nuevas tecnologías, no va a ser lo suficientemente grande para que el problema de la deuda desaparezca de un año para otro. La realidad es que los gobiernos van a seguir gastando más de lo que generan, van a seguir subiendo los impuestos lamentablemente y la inflación va a seguir en torno a tipos del 2, 3 o 3,5%. Esto va a hacer que el dólar y el euro sigan depreciándose, como vimos al principio del vídeo, perdiendo el 99% de su poder adquisitivo en los últimos 100 años. Y esto va a generar que todo aquel que no sabe atesorerar activos financieros y reales se siga empobreciendo a un ritmo bestial.
Y para mí este es uno de los mayores problemas que vienen, la desigualdad que va a multiplicarse porque aquellos que no tengan activos financieros bajo su poder van a ver cómo se quedan lejos del sistema y esto va a hacer que haya más inseguridad y muchos más populismos en la sociedad. Por eso para mí es tan importante que tú, que tienes la información correcta porque estás viendo este vídeo, la apliques y la compartas con todos los que te rodean para que entre todos consigamos una sociedad más capitalizada y que forme parte de este partido entendiendo las reglas y beneficiándose de ellas, no quedando al margen y siendo arrollado por la subida del precio de las casas, del oro, de la gasolina, del supermercado y de todo lo que nos rodea. Y es que si tú no lo haces, muchos otros sí que lo van a hacer. De hecho, la demanda, por ejemplo, de oro está en máximos históricos. Los estados, las instituciones y los ciudadanos están intentando atesorar todo el oro que pueden, porque han entendido que ya no se pueden fiar de los bonos del gobierno americano para proteger su dinero y porque han entendido que la inflación va a ser alta y la única manera de cubrirse es atesorando activos como el oro, el Bitcoin, el real estate, las buenas acciones de empresas mundialmente diversificadas y el resto de activos financieros que en cierta medida son muchos más escasos que las divisas y la deuda que emiten los estados para financiar los déficits que tienen. Podemos ver en esta gráfica de aquí el precio de la evolución del oro, cómo desde la gran crisis financiera y desde que en 2012-2013 encendiesen la máquina imparable del dinero y de los déficits masivos, el oro ha multiplicado su valor por muchísimo, multiplicando su valor por más de 3 en apenas 8 o 9 años. Pero es que lo mismo ha ocurrido con Bitcoin y lo mismo está ocurriendo con los grandes índices de empresas como el S&P 500 o el MSCI World. Hay quien dice que los PER o el precio que se está pagando por ellos está alto, pero la realidad es que no entienden que vivimos en un sistema financiero totalmente distorsionado donde ya la liquidez es masiva y lo que no se quiere tener en el mercado son las divisas de los estados. Esta tendencia me temo que no va a revertirse o va a tardar muchísimo en hacerlo. Personalmente me estoy protegiendo con Bitcoin, con oro y con acciones de los grandes índices mundiales y estoy teniendo muy buenos resultados. Es muy curioso que Bitcoin, incluso este año que el S&P 500 no lo está haciendo tan bien, está consiguiendo aguantar muchísimo e incluso subir en lo que va de año, convirtiéndose en el quinto activo más valioso. Esto, junto con la perspectiva del oro, te deja muy claro qué es lo que valora el sistema financiero actualmente, que es la predictibilidad de lo limitado. Si quieres entender cómo yo he compuesto mi cartera de inversión, te dejaré al final del vídeo un curso gratuito de 1 hora donde te explico cómo crear la tuya propia y cómo planificarte e invertir desde cero. Me gustaría acabar este vídeo con la reflexión que hizo Bessent, que es el secretario del Tesoro americano o el máximo responsable de la parte fiscal de Estados Unidos. Dijo que la parte de la deuda no le preocupa tanto y que lo que le preocupa más es el crecimiento económico, porque al fin y al cabo, si pueden ganar más, el peso de la deuda no les supondrá tanto esfuerzo. Con esto ya te está dejando ver que no van a hacer en ningún caso dieta financiera y que jamás van a recortar en lo que gastan y van a dejar de endeudarse. Con esta información deberías ser tú capaz de tomar las decisiones adecuadas para proteger tu futuro financiero y el de tu familia. En España, la inflación en los últimos 30 años ha sido cercana al 3%. Si esta inflación sigue, y esperemos que no sea aún más alta, un iPhone que ahora vale 1.200 pasaría a valer 2.200 euros. Un piso medio de 400.000, 720.000. El café, 4,50 € en vez de 2,5 € y el coche de 30 pasaría a valer 54.000 euros. Como ves, la inflación es imparable y como tengas el dinero en el banco sin remunerar a altos dígitos, estás jodido. La realidad es que con una buena cartera de inversión podrías estar obteniendo un 10% de rentabilidad anual compuesta a largo plazo y esto querría decir que en 20 años tu dinero se multiplicaría por 7,3, mientras que con una inflación del 3% en 7 años la pérdida de poder adquisitivo solo es del 80%. Por tanto, si inviertes no vas a tener ningún problema. Te dejo aquí con este vídeo, espero que te haya gustado el vídeo, compártelo con todos tus amigos porque de verdad que estamos en una situación de emergencia y los que no tomen hoy acción en 20 años lo van a pasar muy mal. Muchas gracias, dale like fuerte, suscríbete y compártelo con quien le pueda ayudar. Nos vemos la semana que viene.